Quiero también hablarles de el expresidente Zedillo. Y hoy traté de hacer una explicación de cómo están las cosas con el expresidente Zedillo. Pero el hecho es que él acusó de manera directa a los gobiernos de López Obrador y de Claudia de haber destruido la democracia mexicana y de haber encubierto los fracasos institucionales en su régimen mediante ataques personales y descalificaciones. La respuesta se dio a través de una carta abierta, luego de que la presidente utilizara nuevamente el caso de Fobaproa para desacreditar un artículo publicado por el exmandatario en la revista Letras Libres. Zedillo aclara que su texto fue escrito para confirmar la denuncia pública realizada el 15 de septiembre del 2024 durante el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Barras de Abogados, celebrado en la Ciudad de México. Ahí dijo que la llamada reforma judicial de López Obrador, aprobada con violaciones constitucionales, significa la destrucción de la joven democracia mexicana. Según el propio exmandatario, los hechos ocurridos desde entonces no han hecho nada más que confirmar lo que él está afirmando. Frente a los señalamientos de Sheinbaum, quien volvió a citar el caso del rescate bancario como arma política, Zedillo desmiente punto por punto. Recuerda que el Fobaproa fue auditado por un auditor internacional independiente nombrado por el Congreso de la Unión y que sus resultados fueron publicados oportunamente entre 1997 y el año 2000. Dice que estas acciones evitaron la quiebra del sistema bancario, que había quebrado, del sistema de pagos, que había quebrado, de la planta productiva del país, que estaba en serias dificultades frente a una crisis financiera global que amenazaba con destruir la economía mexicana en 1994. Subraya que la inflación se contuvo, el crédito se recuperó y la economía volvió a crecer a ritmos récord, algo que desde entonces no se ha vuelto a repetir. Tras esta aclaración, Seguido lanza un contraataque frontal y propone que el mismo modelo de auditoría internacional e independiente que él aplicó se haga en proyectos emblemáticos del López Obradorismo. Dice, ahí hay un daño estructural, económico, ecológico, legal, y enumera 3 puntos concretos. La destrucción del aeropuerto de Texcoco, que califica como la cancelación de un proyecto de clase mundial. Exige saber cuánto costó en total la destrucción que todo el mundo en el sector empresarial pareció olvidar. ¿Y cuál es la magnitud de los beneficios perdidos para el país por esta decisión? Segundo punto, la construcción de Dos Bocas, que cuestiona por su justificación técnica, por un sobrecosto escandaloso y por una bajísima rentabilidad estimada frente a los beneficiarios anunciados. Un tercer punto, el Tren Maya, del que exige auditorías tanto en términos económicos como en los efectos ecológicos irreversibles causados por su construcción. Dice Zedillo que los daños ambientales ya son visibles y que no existe justificación que los compense. Al final, Zedillo dice que excluye deliberadamente el manejo de la pandemia del COVID-19 de esta lista porque ya ha sido evaluado por múltiples organismos internacionales que concluyeron que hubo criminal incompetencia del gobierno mexicano en su gestión. Y pues ahí está la carta que publica el presidente un día después de la señora Claudia Sheinbaum. Empezó con denostaciones estúpidas y aquí pues les acabo de dar a conocer una, un resumen de lo que dice esta carta en, en el pensamiento del expresidente Ernesto Zedillo el día de ayer. El tono de la carta es muy directo, es muy firme, es devastador, no hay espacio para conciliaciones retóricas. Zedillo acusa a la cuarta transformación de gobernar desde la propaganda, de manipular la historia, de usar el poder para destruir instituciones, para proteger a un ejecutivo que se niega a rendir cuentas. Con esta carta,
el expresidente no solamente desmonta la narrativa del Fobaproa, sino que invierte los reflectores en los proyectos de López Obrador y de Sheinbaum, exigiendo lo que ellos nunca han permitido, una evaluación técnica, una evaluación transparente de su gestión. Qué bueno que Ernesto Zedillo ha estado callado durante tanto tiempo y qué bueno y qué oportuno que hable ahora, porque sus palabras tienen peso. No es un hombre que dé conferencias diarias, no es un hombre que tenga un discurso desgastado, no es un hombre que haya dado malos resultados al país. Es una persona que reestructuró a la economía de México, que le dio solidez al prestigio de México en niveles internacionales como un digno sujeto de crédito, como con una gobernanza respetable, responsable, certera, que pudo sacar a este bache brutal por el que pasamos los mexicanos luego de algunas coyunturas tanto internas como externas. Lo que Claudia debería de pedirle a Ernesto Zedillo es una disculpa. Bueno, ofrecerle una disculpa. Si alguien habría que buscar para que explicara qué sucedió en aquel diciembre del 94, el famoso error de diciembre, fue Carlos Salinas de Gortari. Yo lo viví. Y yo viví una noche en el bar del Dorchester en Londres, una plática entre Pedro Aspe, Óscar Espinosa Villarreal, Carlos Salinas de Gortari, Jacob Zabludowski y yo. Y en ella, Pedro Aspe, en la salida del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, dijo: qué pena que gastamos en los últimos 2 años más de lo que podíamos invertir. Hoy estamos dejando a la economía de México sobrecalentada y esto tendrá consecuencias. Carlos Salinas se puso muy nervioso esa noche. Estuvo haciendo preguntas 1, 2, 3, 4, 5 veces, muchas de ellas necias, tratando de asimilar lo que Pedro Aspe estaba diciendo en aquella noche en el Dorchester, en Londres. Pero lo que sí me quedó claro después de esa experiencia es que México iba a pasar un mal momento. Y lo pasó. Y les digo una cosa, el Fobaproa palidece ante la deuda que ha contraído México en la administración de López Obrador. No es 1, no son 2, no son 3, no son 4, no son 5, no son 6. Son el equivalente a 7 Fobaproas, lo que ha gastado este infeliz, desgraciado, imbécil presidente López Obrador en seguramente la administración más ineficaz, más corrupta, más perversa, más anti-México que jamás se haya uno podido imaginar. Y esta herencia, porque todo se hereda, esta herencia la tiene Claudia Sheinbaum en sus manos. Tiene una herencia relativa, que son los reflectores, pero la acción real la va a seguir teniendo el presidente López Obrador.